Которые ведут против советской власти войска. Lo que acabamos de ver refleja exclusivamente a lo que es la obra La rebelión de la granja, escrita por el autor George Orwell en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue hasta el finalizar este conflicto que sale a la luz este texto, que es una crítica velada a la Revolución Rusa y a la corrupción del socialismo soviético en el régimen de Stalin, siendo este el motivo de su censura. Orwell satiriza lo que es la Revolución Rusa y a su líder soviético, comparándolo con un cerdo grande y fuerte que usa su poder para engañar y manipular a los demás animales de la granja, manifestando así el poder sobre ellos. El autor nos representa el ejército rojo por 9 perros. La población la ve como un grupo de ovejas, los bolcheviques las ratas, y a la clase obrera la representa con un caballo que es incapaz de razonar y es fiel hasta el final. Después de la Segunda Mundial, el respeto hacia el comunismo ruso había crecido considerablemente, por lo que Orwell crea esta obra para tratar de demostrar que lo que existía en Rusia en ese momento que Rusia no era una sociedad socialista, sino una tiranía despiadada, que era despiadada con el pueblo. Resulta sumamente sencillo comprender los mensajes entre líneas que nos brinda Orwell en su obra, que está plagada de ironía, en la cual nos muestra diferentes situaciones llenas de sarcasmo, que nos puede provocar hasta risas o crueldad, pero nos muestra clara y abiertamente lo que el abuso de poder hace y crea en cualquier tipo de sociedad. Dado el carácter universal y abierto de su obra, el mensaje de esta fábula resulta una crítica afectiva a la corrupción que supone el abuso de poder en cualquier sociedad, abordando también la crítica contra el totalitarismo de cualquier especie, examinando los desplazamientos y manipulaciones que se ven y que sufre la verdad histórica en cualquier transición política de la historia. Derivado de esto, surgieron nuevas posturas diversas, lo que nos lleva al debate que tendremos el día de hoy, si fue esta forma de gobierno un totalitarismo o simplemente fueron medidas. Para esto tenemos al licenciado René Valdés, que nos acompaña a presentarnos su postura. Muchas gracias por la invitación. Mariana Partida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y Héctor Guevara. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Les agradezco por haberse tomado el tiempo de venir y iniciamos con René Valdés. Me parece muy bien y me gustaría decir para comenzar que tal y como lo dijo acertadamente, existen muchas posturas, tanto a favor como en contra. Y la realidad es que George Orwell representa muy bien lo que sucedió en la Revolución Rusa y durante el gobierno de Stalin. La verdad es que por supuesto que es socialismo, por supuesto que es una ideología implantada y conseguida a través de una conquista por el pueblo, y puedo resumir lo que va a ser mi postura durante este debate en la siguiente palabra, que es legitimidad. La legitimidad conseguida al ser una conquista directamente del pueblo a través de la revolución. Fueron los ciudadanos rusos quienes
cansados de una forma tiránica de gobierno implantada por el zar Nicolás II, decidieron levantarse, conquistar el poder en Rusia e implementar una nueva forma de gobierno definida o identificada con la igualdad económica en oportunidades y con un gobierno que controlara, pero que sí, de una forma correcta y pensando en el bienestar de todos los ciudadanos. Mariana García, ¿quieres presentar tu postura? Bueno, yo voy a tomar el tema a favor de que fue totalmente totalitarismo, valga la redundancia. No puedes gobernar mediante el miedo, no se puede suprimir las ideologías, derechos y libertades de las personas para justificar un buen gobierno o para justificar cualquier fin. Si bien es cierto, la historia nos ha dejado un sinfín de antecedentes, de conquistas y cambios prósperos para la humanidad mediante este tipo de gobiernos, pero ¿el fin justifica el medio? Esa es mi pregunta. Y por último tenemos la postura del licenciado Héctor Guevara. Ok, yo considero por una parte que no se trató de un totalitarismo y tampoco medidas justificadas por parte del gobierno que en ese tiempo gobernó, para la redundancia, sino más bien fue un tipo de manera de controlar los recursos para llegar a un fin común que fue pues, el bienestar de toda la población, por una parte, y que si bien es cierto, hubo ciertas circunstancias que pudieran decirse que fueron delitos de Estado, no es así si se aborda desde el sentido en que sí fueron delitos del orden común y no realmente políticos como se trata de vislumbrar en el libro. Entonces mi postura es neutral desde ese contexto. Mariana, respecto a lo que menciona el libro de los medios de comunicación, ¿cuál es tu postura? Ok, ese es un claro ejemplo de que ese gobierno fue un gobierno con una forma totalitarista, ya que la característica principal de ese gobierno, o una de las cosas que lo caracterizó, fue la censura de los medios. No puede ser un gobierno que busca el bienestar de la población censurando a los medios de comunicación. ¿Por qué el gobierno censurar a los medios de comunicación? ¿Por qué solamente querer que ellos difundan lo que el gobierno dice? Porque es autoritario y no intenta que haya una libre expresión. ¿Por qué? Porque el gobierno le tenía miedo a la crítica, le tenía miedo a las personas, al razonamiento lógico que las personas tenían. Entonces esa era una forma de controlar a la población por medio de los medios. ¿Usted qué opina, René? Es una pregunta muy interesante, pero en primer lugar me gustaría comentar lo que olvidé decir en mi introducción, y eso es que todos los temas que vamos a mirar en este debate, todos los mundos específicos, no son otra cosa más que circunstancias que se dieron durante el gobierno de Stalin, como han sucedido en todas las formas de gobierno hasta el día de hoy. Son circunstancias a las cuales el gobierno tiene la obligación de responder, y muchas veces son, como lo menciona el título del debate, medidas justificadas. Y con respecto al control y al acaparamiento de los medios de comunicación por parte del gobierno, quiero decir también que se está sacando de proporción. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación siempre han sido una herramienta, sí, para informar, para apoyar a la población, para inculcarle la investigación, para inculcar el conocimiento y el sentido crítico, pero también siempre han sido una herramienta de control gubernamental. Y no necesariamente esto es malo, sino más bien es una forma de mantener los temas que deben de mantenerse en secreto para una mejor gobernabilidad. La realidad es que hasta el día de hoy en todos los países, incluyendo los países del primer mundo, existe cierto sesgo político, existe cierto sesgo ideológico en los medios de comunicación, y eso lo podemos ver con muchos ejemplos. Podemos mencionar grupos minoritarios que se sienten denigrados y que buscan la reivindicación de sus derechos sin saber cuáles son esos derechos. Por ejemplo, lo vemos en países del primer mundo como Estados Unidos, como Inglaterra, como España, como países sudamericanos como Argentina, donde vemos marchas, no sé, marchas feministas, por ejemplo, en las cuales ni siquiera saben cuáles derechos están peleando, o lo hacen
con el apoyo de los medios de comunicación, pero de formas totalmente grotescas. Lo vemos también en marchas, por ejemplo, del llamado lobby LGTBTIQ, donde puedes ir y puedes preguntarle a un homosexual por qué marcha con una camiseta del Che Guevara, siendo que el Che Guevara era un homofóbico de primera, y no lo van a saber. Lo puedes ver en marchas religiosas con personas que no tienen ni idea de la razón por la cual están marchando. El control de los medios de comunicación, el control de las masas a través de ellos, es algo que sucede, que siempre ha sucedido, que continúa sucediendo y que muy probablemente nunca va a dejar de suceder. Pero, cuando es utilizado para el bienestar de la población, como era utilizado en la Unión Soviética, creo que existe la posibilidad de llamarlo como algo correcto o mucho más acertadamente como una medida justificada. No era utilizado para el bienestar de la población, era utilizado para el bienestar del líder. En el gobierno socialista, como mencioné al principio, existe una legitimidad muchísimo mayor que cualquier otro tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque es un poder adquirido directamente por el pueblo a través de la revolución. Entonces, si el pueblo le da ese poder al gobernante para que administre de la mejor manera posible la información y todo lo relacionado a la administración del Estado, me parece algo totalmente apropiado y con mucha mayor legitimidad, como lo menciona, que cualquier otro Estado pueblo. Es que si bien es cierto, la libertad de expresión es un derecho inalienable del ser humano, también es cierto que debe regularse. Por lo tanto, yo encuentro una postura cierta también la de Mariana y también en parte cierta la de René, porque la libertad de expresión, como dice Mariana, es para que todas las personas hablen, opinen, se informen, etc., sin necesidad de que el Estado los persiga o los castigue. Pero también, como dice René, cuando esa libertad de expresión empieza a atacar derecho de terceros, vida privada o bien seguridad nacional, también debe entonces regularse y controlarse esa libertad de expresión para evitar un desorden, para evitar desórdenes, revueltas o situaciones civiles que puedan llevar a la derrocación de un gobierno simplemente por la opinión de las personas que en cierta manera pueden estar desinformadas. Por lo tanto, esa es mi postura neutral entre esas dos opiniones. Simple y sencillamente era una forma de mantener el orden y el control a través de ciertos grupos de choque que surgían. Es algo que sucede y que continúa sucediendo, no es... Pero es que información nacional, eso es obvio que se va a censurar. O sea, eso existe, existió y va a existir, porque esa es información que uno como ciudadano no sabe cómo manejar, no sabría cómo manejar. Ese no es el punto de la información nacional. El punto es la censura de la crítica de los medios, como de las personas en general. Esa es mi postura. Muy interesantes sus posturas, chicos, pero pasemos a otro tema. ¿Qué pueden opinar ustedes sobre la infinidad de muertos que tuvo el gobierno de Stalin en ese tiempo? René, ¿quieres comenzar? Bueno, me gustaría comenzar diciendo que no ha existido hasta el día de hoy ninguna conquista social, ninguna revolución, ninguna reivindicación de derechos sin sacrificios, sin muchas veces muertes. Las guerras que se han ganado luchando por los derechos de las personas siempre han representado lamentables por supuesto, pero cierta cantidad de muertes de ciudadanos o de simpatizantes o de posturas contrarias. Entonces me gustaría decir que no es nada del otro mundo, no es nada que nos deba de asustar, simplemente es algo que tenemos que analizar cuáles son las verdaderas razones y cuáles son las verdaderas cifras, porque también muchas veces cometemos el error de decir que son millones o que son cantidades que realmente no tienen que ver con la realidad. Me gustaría decir simplemente que durante la revolución hubo muchas muertes porque la gente luchó por una ideología que quería instaurar y que logró instaurar, lo cual fue una gran victoria para la democracia directa como debería de ser. Y también durante el gobierno hubo muchas muertes, pero también hay que recordar que el gobierno socialista de Stalin fue una luz en la época, fue una excepción. Y las excepciones por lo regular no le gustan a las personas que dirigen los órdenes establecidos. Entonces siempre existieron grupos de choque, no necesariamente nacionales, sino infiltrados de otros países. Siempre existieron posturas que solamente intentan desestabilizar y que al tratar de ser reprendidos conforme al derecho, conforme a la ley, mostraban un aspecto y un lado violento, lo cual repercutía en enfrentamientos y en algunas muertes. Pero no me parece que sea tampoco nada que no haya sucedido en otro lugar o que no siga sucediendo hasta la fecha. Antes de contravenir esta postura, me gustaría escuchar el lado
que es Pues- un poco más neutral. Es inevitable llegar a la conclusión de que sí está mal acabar con la vida de las personas de manera tan drástica en masa como en la época de la Revolución Rusa y los subsecuentes momentos que suscitaron durante el régimen estalinista. Pero también, desde ese lado es el lado contrario, pero también debemos recordar que fueron necesarias algunas de esas muertes para mantener la estabilidad de la nación y para que la antigua URSS no fuera conquistada o invadida por potencias extranjeras. Podemos dar un ejemplo de ello durante la Segunda Guerra Mundial, ya en el régimen estalinista, en el que un periodo que se le llamó la purga entre 1941 y 1944, en el que Stalin ordenó a sus tropas que no dieran un paso atrás. A los que dieron un paso atrás, el propio ejército rojo los fusilaba y eran sus compatriotas. Pero entonces alguien diría, eso es pues, un genocidio o más bien un homicidio en masa, pero no fue así, tenía sus razones de ser, que fueron que los soldados defendieran a su patria, defendieran a su gente, y con ese régimen de Stalin se logró que expulsara a las fuerzas extranjeras que eran los alemanes y lograr retrotraerlos hasta Berlín para poder conquistar y poder salir vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lo que les llevó a ser una superpotencia más adelante. Entonces esa es mi postura neutral, en la cual estaba mal sí, los asesinatos, pero a fin de cuentas estos asesinatos pueden llevar de forma natural al bienestar de la nación. Y como comentario extra lo que menciona Héctor, es muy importante lo que dijo sobre la guerra, sobre la invasión alemana. ¿Por qué? Porque un gobierno debilitado, un gobierno dividido, un gobierno que no tiene estabilidad, jamás hubiera sido capaz de lograr esa victoria. Entonces es un punto más a favor del comentario que hizo. Ahora, sí está bien lo que yo dije en un principio sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sí también Mariana tiene razón, las muertes en ocasiones eran innecesarias fuera del periodo de la guerra. Durante el periodo de la guerra pueden justificarse, pero no fuera de él. O sea, Héctor, que tu postura en este caso vendría siendo algo así como que el fin justifica los medios. Siempre que el contexto del momento sea algo no alentador para la nación, el fin puede justificar los medios. ¿Y tú qué nos dices? Ok, es que lo que está queriendo decir René es que las masas, las revoluciones, eran siempre de personas que no pertenecían a ciudadanos de este país. Y como comentaste hace rato, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la cifra? La verdad y los antecedentes y las cifras que arrojan esta historia es que el gobierno asesinó a cientos de ciudadanos que iniciaron una revolución para un cambio. No puedes justificar una meta imponiendo miedo a las personas. O sea, no puedes justificar la meta con muertes. Las muertes suceden, sí. Sucedieron en diferentes tipos de revoluciones, pero no se puede justificar que un país es una potencia y que tuvo que haber ese tipo de muertes, porque si bien es cierto, todos sabemos que la forma de represión del gobierno también contaban con policías secretos. ¿Por qué tienen que violentar la libertad, la dignidad de las personas? Policías secretos que incluso iban vestidos de civiles entre la población, los vigilaban en todo momento. ¿Dónde quedan los derechos de las personas, la dignidad humana, el derecho a la privacidad de las personas? Ellos controlaban todo. Si una persona no hacía algo que no les gustaba, la aniquilaban. ¿Eso es una forma de gobierno? ¿Eso justifica que algún país pueda ser una potencia? Muy interesante, chicos, gracias por compartirnos sus opiniones, pero quisiera cambiar un poco el tema yéndonos más inclinado a la economía en ese entonces. Héctor, ¿nos quieres contar qué piensas? Okay. Como todos sabemos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante el 1920 hasta 1987 fue una potencia que empezó a desarrollarse desde 1945 como una superpotencia.
Entonces podemos encontrar que la libertad económica, si bien es cierto, estaba controlada por el Estado, es de esos pocos socialismos en el cual el Estado controlaba los medios de producción, los medios de comunicación, de todos los medios en general, pero lograba encaminarlos a un fin común y a un bienestar total. Entonces, el gobierno socialista de ese entonces logró dar en el clavo para no provocar tanta desigualdad y tanta hambruna y o un país en decadencia. Eso es la postura de los pros del gobierno socialista en ese entonces, que se llevó a ser una superpotencia y todo el mundo lo sabe. Hubo una guerra fría contra Estados Unidos, que es hasta hoy en día la potencia económica número 1 en el mundo, le sigue China. Entonces, pero por el contrario, también había una economía disfrazada. ¿Cómo que digo como disfrazada? Que los privilegios, el dinero, en sí, el capital, era casi parecido como el capitalismo, porque era amasado por unas pocas manos, que sí, lo distribuían entre la población de partes más iguales, pero se quedaban esos líderes como ricos. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, pues en México, el gobierno entrante, en el cual dice que es austero, pero como vemos a los diputados que se aprueban bonos, que se aprueban aguinaldos muy grandes, como el hijo del propio Andrés Manuel va a lugares muy lujosos. Entonces, ese es un socialismo disfrazado también que hubo en la URSS, una economía disfrazada. Era una superpotencia porque así esclavizaban también a sus obreros, así esclavizaban a la mano de obra y la riqueza se quedaba en pocas manos. Entonces, ahí yo encuentro que la URSS fue, entonces, por lo tanto, un socialismo con tintes de capitalismo en los altos mandos. Ok, lo que considero yo referente al tema económico es que en ese entonces fue una completa utopía donde el gobierno disfrazó todo de manera que fuera perfecto, de manera que la gente creyera que todo iba a estar bien, que la economía iba a fluir como se supone que tendría que fluir, pero todo se convirtió en una distopía, donde era una economía disfrazada, donde los pobres seguían igual, eran igual, pero igualmente pobres. Por supuesto que no. La realidad es que muchas personas no comprenden o no entienden del todo bien el concepto de socialismo. El socialismo, por supuesto que tiene un lado humanista, por supuesto que tiene un lado que pareciera más idealista que algo realista, que algo que se puede materializar, pero la realidad es que las personas confiaban en que se podía y el gobierno trabajó, controló y distribuyó para que eso sucediera. Que había pobreza en algunas áreas, en algunas zonas geográficas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por supuesto que había pobreza, como lo hay en todos los países hasta el día de hoy. Países capitalistas, países del primer mundo, todos ellos cuentan con pobreza. La diferencia, como ya dije muchas veces y repito, es la legitimidad. La legitimidad que le dio el pueblo al escoger esa forma de gobierno, esa postura, esa ideología económica, y que si bien es cierto, algunos momentos fueron muy difíciles económicamente, el gobierno mediante su control, mediante su distribución, logró hacer de la URSS una potencia en materia económica como lo era en casi todas las materias, como mencionaba al inicio Héctor. Entonces, simplemente mencionar que los comentarios de Mariana no reflejan del todo bien lo que es el socialismo y lo que el socialismo era, porque eso es lo que fue. No, muchas personas que piensan, como el escritor que estamos analizando, George Orwell, que no era un verdadero socialismo. Yo considero que sí era un socialismo, tal y como lo describieron Marx y Engels casi un siglo antes. Entonces, había cierta pobreza aislada, pero de forma genérica. Yo puedo decir que no fue ni es hoy en día necesaria la distribución capitalista de la riqueza, ni el poder acumular bienes por parte de la población a través de la propiedad privada para que haya prosperidad. Y la Unión Soviética fue un ejemplo de ello. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Vamos con unas rápidas conclusiones. ¿Quién gusta empezar? Yo puedo comenzar, y me gustaría simplemente dejar una idea clara. Los problemas, las circunstancias que fueron mencionados
como características de la Unión Soviética para llamarla totalitarismo son circunstancias y son cuestiones que suceden en todas las formas de gobierno, en todos los tiempos hasta el día de hoy. En países de primer mundo, de tercer mundo, hace 50, hace 100 años existían y hasta el día de hoy siguen ocurriendo. Entonces no me parece que sean indicadores como para poder clasificar el gobierno socialista, el gobierno conquistado por la Revolución Rusa de Stalin, como un totalitarismo, sino simplemente medidas justificadas, medidas que se tomaron tomando en cuenta el bienestar del país como conjunto y de sus ciudadanos, para mantener la gobernabilidad y el sustento del entonces de este Estado. Usted definitivamente es un socialista, ¿verdad? Se podría decir. Nos vamos con una postura más neutral, Héctor. Encuentro que durante la época de la Unión Soviética se dio una prosperidad en Europa del Este, como lo vimos desde el 1920 hasta 1992 aproximadamente, pero que costó la vida de millones de personas y costó también la calidad de vida en lo individual de millones de personas. Por lo tanto, la pregunta se los dejo a ustedes: ¿el fin justificó los medios? Ok, yo quiero terminar esta mesa de debate diciendo que si bien es cierto, en muchas potencias hubo mucha muerte, hubo mucha guerra, también es cierto que todos los extremos son malos y en este caso el extremo de la opresión del gobierno es lo que lo lleva a ser un gobierno totalitario. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este. Muy interesante todos los temas que vimos, las diferentes posturas y la diferencia entre ellas. Bueno, pues agradeciéndoles por haberse tomado el tiempo de estar aquí y esperemos pues les haya gustado y tomen conciencia, y cada quien pues obviamente va a tomar su postura después de esto inclinada a cualquiera de estas.